5 puntos de 10. Entonces, este quinto, pues también, obviamente, es muy importante. Empezamos a entrar en el asunto de los fluidos que son tan importantes. Recuerden que somos agua. El ser humano es 70% agua. ¿Y cuánto es la Tierra? 70.8 agua. Y nosotros, como vivimos en tierra, pensamos que no es así. Entonces, comprendiendo eso, entendemos que, pues, por supuesto, somos onda y somos quark y somos átomo invisible prácticamente, pero también desde el punto de vista de los fluidos, nos damos cuenta que somos acuosos, y por eso la circulación es muy importante, y lo manejamos en varios temas, porque es a través de lo líquido y de los líquidos en general que la homeopatía trabaja mejor. La verdadera homeopatía, la hahnemanniana, la que por desgracia no se trabaja tan claramente todavía por razones históricas que no voy a comentar, pero estamos haciendo nosotros y les estamos enseñando conforme al maestro Hahnemann y a las experimentaciones que él hizo. Y por supuesto, entonces ya estarán empezando a comprender o a sentir en sus tratamientos la importancia de los tratamientos agudos, por ejemplo, a través de agua, no globulitos, ni seco. Y también los tratamientos incluso de fondo, depende, a veces se comienza con globulitos, pero la enseñanza ya más constante de la Universidad REMAT es, si es posible, es mejor usar agua, gotitas, en lugar de globulitos, aunque sea más clásico. Y todo tiene que ver con esto que hablamos de la circulación biopsicosocial espiritual, es decir, en el cuerpo y en lo físico. Queremos líquido, es mejor, de inmediato llega la sangre a través de un líquido y no un globulito o pastillas. Y también es como simbolizar que lo fluido, de alguna forma la energía es fluido, es más fácil imaginarla como líquido que como sustancia, que es algo que recorre, que es incluso visible por las chispas. Pues obviamente entendemos que para llegar a la mente, a la psique, a lo relacional en nosotros, es decir, los que nos conecta con otros, y a lo espiritual, es más fácil a través de lo fluido. Y el trabajo de la capacidad humana llamada templanza, pero que significa muchas cosas. Una de ellas es cuidado, prudencia, son como nombres muy sinónimos de templanza, todos juntos hay que tomarlos en cuenta. En su texto ven que hay varios términos para esta palabra templanza. Este trabajo es muy energético y en ese sentido es muy líquido, es de fluidos. Y esto vamos a estudiar en este punto. Y ven ustedes el líquido, ven al menos 3 formas de líquido, pero en realidad es un símbolo. El 3, como el 6 y como el 9, son símbolos de lo infinito, del todo. Así que decir 3 es decir muchos, aunque también decir 3 es esta unidad trinitaria, comunitaria. Entonces, esto que parece agua porque es transparente, obviamente vamos a entender en este tema, y lo mismo si ya estudiaron el tema del arcano del crecimiento y de la madre, ahí se habla de fluidos también. Este tema viene a completar aquel tema, también está en el segundo libro, el arcano del crecimiento y de la madre. Es otro tema precioso, la mujer embarazada, la mujer que da a luz, es la imagen de la educadora, y también la imagen otra imagen del sanador integral, de la sanadora integral. Así que les recomiendo, para completar esta otra, que vean o encuentren o pidan los temas escritos
Y si ya tienen el escrito, que también me recuerden, Normita y Mari, que les dé las ligas para poder ver el arcano del crecimiento y de la muerte. El ángel guardián tiene por misión cuidar que el sistema circulatorio total funcione de la manera más sana posible. Somos un sistema circulatorio. Por supuesto, por la sangre es claro, pero saben perfectamente que hay otra circulación, circulación aérea, circulación energética por los chakras, el movimiento de los chakras hacia arriba y hacia abajo, y circulación, el movimiento de los líquidos glandulares, que incluso se intercomunican. Entonces, somos un conjunto de fluidos y movimientos, y por supuesto el nervioso. Es electricidad pura, es electromagnetismo. Hoy se sabe, por ejemplo, que uno de los órganos más electromagnéticos es el corazón. Y la capacidad del corazón es hasta telepática y también de acción a distancia. Si alguien tiene la capacidad energética y electromagnética de nuestros órganos humanos, es el corazón. Así que sí hay que escribir con el corazón y hay que hablar con el corazón. Cuando alguien no hace ese ejercicio, y donde hay que hacerlos en las escuelas, por eso son las tareas, no es para torturarle. Yo ya sé perfectamente como educador que no hay que obligar a hacer tareas, y menos el tipo de tareas que se hacen en las escuelas primarias y secundarias y la que quieran. Esto por lo menos tiene un sentido diferente. Escribe lo que te guste, lo que quieres, lo que puedes contar, lo que te emociona, lo que es experiencia tuya. Dame tu sabiduría, no la de otros. Y me dicen, ya ahorita acabo de preguntar, y me dicen que ya están hacia allá, está avanzando todos los que van entregando tareas. Que es bien diferente a las primeras con las que comenzaron. Y que incluso ya me prometieron, y yo recibiré con mucho gusto, que me vayan entregando algunas de estas tareas que cumplen más con ese requisito. Yo quisiera verles, por favor, me gustaría mucho, me nutre mucho, es fluido para mí. Aunque lo lean, es como agüita que me acaricia y me penetra, me entra. Me gusta mucho y me encanta sobre todo percibir que van en el camino. Recuerden que la papisa, el arcano 2, tiene un libro en sus rodillas, señalando que el sanador integral tiene que escribir. Hay libros que van a quedarse sin terminar en la Universidad Remar. Y ya se los he dicho a sus compañeros, les digo ahora a ustedes. Hay quienes de ustedes tendrán capacidad de escritoras y pueden ayudar a que se completen los libros. En mi mente hay... Si tengo ya como 30 libros, pues en mi mente hay 60 más, y no, tampoco quiero hoy hacerlo. Es como si ya pensara que les toca continuar. Porque si yo lo hiciera todo, entonces no hice lo que tenía que hacer que ustedes pudieran eternamente continuar. Estoy a la mitad de los libros, de todos modos voy a tratar de avanzar a esos 10 que son el resumen general básico de la homeopatía. Pero hay otros libros escribiéndose en muchas. Por ejemplo, ahorita estamos dando el curso de 27 medicamentos homeopáticos, completitos, los 3 por cada tipo de personalidad. Eso, tengo nada más 6 medicamentos ya escritos en 2 libros, porque son tan largos que de todos modos es como de 3 en 3. Están trabajados con todos los síntomas del Bartel, que eso es decir mucho. Son materias médicas, es una materia médica que va a resultar muy grande. Y yo llevo 6 de 27. Y pues también está eso. Entonces no tengo prisa, ni Dios tiene prisa, ni podrá tener los años que quiera, o ninguno. Y sin embargo sé que está ahí la posibilidad, y tan solo porque ahora lo estoy diciendo, y queda grabado.
y a ustedes que saben escribir, que sienten que pueden escribir, que tienen el don de escribir, y no es intelectualidades. El don de escribir se siente porque se escribe a la persona, y ahí ella, que es una buena, verdadera y bella, ¿cómo no va a escribir unidad, verdad, bondad y belleza? Si es imagen y semejanza de Dios, ¿cómo no va a brotar de las letras del corazón, las lágrimas y la capacidad de enseñar a otros a compartir? Aunque no sea de uno, viene del ángel, viene de Dios. En realidad se debería no poner nombres a las obras. Pero bueno, funciona en nuestro mundo, porque si no tienes derechos, después no sirve de nada, o te lo quitan y no sirven para lo que se necesita. En fin, yo estoy pasando ya todos mis materiales a las compañeras que están con ustedes, para que nada se pierda y quede, aparte de mi familia, que también hay derechos, también en la comunidad que está más allá de mi familia. Va a estar estos materiales, no solo lo que ya está, sino lo que tiene que irse renovando, mejorando, y entre ellos la capacidad de esta circulación que continúa eternamente. Armonía entre los centros activos físicos, psíquicos y espirituales. Hablamos de chakras, pero hablamos de muchas, también de glándulas, y hablamos de centros energéticos específicos, hablamos de la oreja que puede contener todo, o el pie, todo eso lo saben ustedes en general, o sépanlo, porque una parte es el todo, y donde se ha descubierto mucho más es lo que les acabo de mencionar, por ejemplo. Pero no nos extrañe que en la huella digital un día se pudieran encontrar también almacenado toda la sabiduría. Es decir, hay energías, hay fluidos, por eso les prefiero llamar con la palabra fluidos, por si les parece lo eléctrico menos fluido. De hecho, en el tema del arcano de la madre y del crecimiento se habla como oposición lo eléctrico y lo fluido. Pero ahí decimos nosotros, en la Universidad de Mar, completamos diciendo que en realidad no se trata de escoger entre lo fluido o lo eléctrico, sino unificarlos. Y entonces crear una especie de mezcla que realmente es integral y que va a ayudar. Armonía entonces entre los centros activos físicos, psíquicos y espirituales. Lo que guarda el ángel custodio es la justa medida de la relación entre imagen y semejanza, entre lo perfecto y lo imperfecto por lo pronto, en evolución, en transformación. ¿No recuerdan que Dios le dijo a Adán y Eva: vayan, multiplíquense y dominen la tierra? Y dijo: ahí los dejo solos. No, en cierto modo Él está ahí, presente en ese trabajo, pero sí disminuye como el ángel, hasta que no le diga a Dios: bueno, vamos a trabajar, échame la mano, yo voy a trabajar con todas mis ganas, pero no me sueltes, porque vamos a trabajar juntos. Y entonces el trabajo de la creación fue mutuo, y donde es más mutuo de todos es en la Semana Santa y en la Semana del Paso, la segunda semana de la evolución, que llega en el 2000 teóricamente, pero sabemos que esto es en movimiento constantemente, y hay muchos momentos como Semanas Santas en cada espiritualidad que implican comprometerse de Dios en el trabajo del hombre y el compromiso del hombre en el trabajo de Dios, y ya es un solo trabajo. Esto es lo que el ángel guarda, y que tiene que ser en justa medida. ¿Qué significa justa medida? La temperanza, la templanza. Ni tanto acá, ni tanto allá. Y esto es bien difícil de entender, pero ese es el secreto de la homeopatía y de lo analógico. Iguales no, diferentes tampoco, semejantes. Si lo igual se junta con lo diferente, se crea lo semejante, lo que somos y lo que es la curación. Justa medida. Otra vez, por eso les pongo la misma lámina. Recordar, ahora llegamos ya a lo concreto, práctico, pero recordando que son 9 conciencias, y son entonces, en cierto modo, por así decírselos, 9 energías, 9 fluidos.
Tendríamos que llegar hasta el 9, aunque aquí manejemos el 5, el pentagrama de fluidos, porque ya manejábamos 3 en la madre, en el arcano de la estrella, y aquí agregamos 2 más, se hacen 5, el pentagrama de fluidos. Pero ya se imaginan que en la misma conciencia de la Universidad Remar es que lleguemos a 7 y lleguemos a 9 fluidos. De hecho, si lo están entendiendo, porque ya tienen la capacidad, saben que estoy hablando también en cierto modo de los 9 chakras, como 9 energías, como 9 fluidos, todos importantes. Y si no se juntan, si no se unen, entonces no hacemos el trabajo adecuado. La templanza es esta justa medida necesaria a la vida y la salud. La circulación entre los centros, por eso se ponen entre comillas, porque hablamos de los chakras, abajo aparece, pero también centros energéticos de diversos tipos, centros biopsicosociales espirituales o chakras. Es un nombre ya muy extendido y no nos sitúa necesariamente entre las espiritualidades cristianas o judías o católicas, sino con esto abarcamos lo que busca la universidad, tomar en cuenta todas las espiritualidades, y por supuesto nos parece a nosotros que respecto a este asunto de energías y fluidos no hay como los chakras para entender el proceso de curación de los seres humanos. Toda medicina, desde el masaje, desde la imposición de manos, hasta cualquier fluido o líquido o sustancia que demos a tomar a un enfermo, implica trabajo sobre los chakras, las 9 energías. Justa medida entre el radicalismo absoluto del ser esencial, la imagen, y el relativismo de la personalidad fenoménica semejante. Es lenguaje teológico y es lenguaje filosófico, pero entiéndase que estamos hablando de la misma dualidad. ¿Soy imagen de Dios realmente con todos los defectos que yo me percibo? Tengo que decir que sí. Y por esa imagen de Dios es que yo tengo derecho al cielo, porque soy imagen perfecta de Dios. Todo lo otro tendré para evolucionar, aun si necesito un infierno, yo tendré infierno en la siguiente vida para evolucionar. Para llegar a que imagen y semejanza estén hermanadas, matrimoniadas, casadas, como uno. Que eso es lo que estamos intentando decir aquí en la alta conciencia. Justa medida, es decir, también equilibrio siempre cambiante entre la eternidad y el momento, entre lo ideal y lo real, entre la contemplación y la acción. Estos pares nuevos hay que meditarlos mucho. Eternidad y momento. Cuando tenemos alta conciencia vemos todo a lo eterno, pero si solo viéramos con alta conciencia seríamos fríos, no nos ocuparíamos del enfermo porque diríamos por dentro con altísima conciencia, y lo dicen los hindúes dejando a sus enfermos tirados en la calle por su espiritualidad, que nos horrorizaría a nosotros, pero entendiendo bien el punto, son tal vez superiores en el sentido de la alta conciencia, porque dirían, es el karma, yo si lo muevo le voy a quitar su oportunidad de trascender. Bueno, nos pasaría lo mismo, no seríamos médicos si no estuviéramos intentando unificar la eternidad y el momento. Sí, es el karma, lo que quieras, pero yo voy y te ayudo, punto. Me urge mi corazón a levantarte de la calle, llevarte al hospital Remar, y no estoy estorbando a Dios, porque Él sabe que hay una combinación en la justa medida de eternidad y momento. Es como si la espiritualidad hindú, con todos mis respetos y de veras la valoro, la Madre Teresa y todos estos asuntos, eran de veras atender al necesitado tal cual, hasta el último momento de su muerte, dándole masaje, lavándole todo lo que necesitara, ni siquiera pensando en que se sane, y sin importar el karma del que eran muy conscientes todos ellos. Así que en la práctica
Solo lo señalo como un ejemplo de cómo alguien podría, incluso no por espiritualidad, sino por simple egoísmo, bueno, pues sí, qué pena, pero no me importa, yo tengo cosas que hacer. ¿Qué hizo cuando Jesús pone el amor al prójimo? Un sacerdote está herido, un herido, pasa adelante. Un escriba, que son de los estudiosos, también pasa y tiene que hacerlo. Y un hombre a caballo, que no es tan un personaje en ese sentido, en todo caso lo que tiene es dinero, y muchos de ellos con dinero pues menos pasan. Ese se detuvo y dijo, ¿quién es el prójimo? Pues el que se detuvo. Es decir, la espiritualidad de Cristo, y la que nos enseña, porque es uno de los médicos que nos enseñan qué hay que enseñar y qué hay que vivir, y por eso nuestro ser es enseñanza y es curación, pues Jesús lo tiene muy claro. Y no porque no crea en la misericordia de Dios y en el karma en cierto modo, y que todos vamos a pasar por el infierno, purgatorio, cielo, de todo, en el eterno que nos corresponde a todos, no por eso va a dejar de actuar conforme eternidad y momento. Y ya no me extiendo, se las dejo de tarea, lo ideal y real. Una cosa es lo que ideamos y otra cosa es lo real que podemos. Y hay que hacer unificación. No dejar de ser idealistas, pero también ser realistas. La contemplación y la acción. ¿Cuánto necesito orar? ¿Cuánto necesito estudiar? ¿Cuánto necesito estar a solas para llegar y amar y servir a mis enfermos? Tú sabes, es una unidad, las dos cosas. Si te pones a trabajar y trabajar y trabajar, mira, vas a terminar siendo de los médicos que trabajan por dinero, porque solo con ayuda para el dinero, el que tengas consultas de 15 minutos. Si no te va a pasar como a mí, yo llegué a tener consulta de 1 hora, vi que era insuficiente. Llega ya una persona a tal hora y yo le quedo mal con la que estoy porque tengo que seguirle escuchando, está llorando, está en un momento trascendente para ella, y si yo le quito el tiempo le voy a afectar. ¿Qué hago hoy? Aparte porque es descanso también, ya necesito pues, hacer mejor las cosas también, en fin, ya no acepto consultas, ni muchas, y tampoco de 1 hora después. Dejo un espacio de 2 horas, lo ocupe o no lo ocupe, porque ya hay más garantías para que no tenga que suspender la consulta. Y nunca lo sé. Es esto, contemplación, acción. También no me voy a pasar todo el día con una persona, o puede que alguna en la vida tenga que hacerlo. Es que no lo sé, no hay respuesta. Entiendan esto de la justa medida para entender por qué no hay respuestas. Yo siempre les he puesto el ejemplo de, ¿me separo o no me separo, doctor? Llegan así, tal cual es la pregunta. Mi problema es mi marido, ¿me separo o no? Y no hay recetas. Algunas les he dicho, ¿cómo? Dentro del abanico que donde yo más veo, con todo lo que me va diciendo, y después de haberle preguntado mucho, les digo sepárese. Otra, les digo no se separe. Y otra, tercera, sepárese parcialmente. Al menos les digo un ejemplo. ¿Y cómo sé cuándo? Solo lo sabes en el momento. Y también sacándole la verdad a la persona, porque pues, muchas te van a manipular a que les digas. Depende. Tú preguntas, tú ves. Y con tiempo, a veces se necesita tiempo, no es una consulta, pero ya comienza. Y además claramente dice, usted es la que sabe. Ni le voy a contestar de inicio, hábleme primero. ¿Qué piensa usted? ¿Y por qué? No es que yo les dé las recetas, aunque sea triple, en un primer momento, no. Si acaso al final de la consulta doy mi orientación. Y a veces digo, déjenme pensar y piense usted también. Tenemos 8 días más, 15 días más, un mes más, y ya. Entonces, de todos modos decía que no me iba a tardar, pero algo me tardé. Ya imagínense cuánto se puede tardar tan solo en estas maneras de ver este asunto. Este es otro par importantísimo que hay que templar, que hay que mezclar adecuadamente. Ora et labora. En latín está en rima, en verso. Es orar y trabajar, también en verso. En español. No vivimos una vida sana, y aquí el ejemplo pues, maravilloso de María y de Marta, sino cuando María y Marta, las dos, están presentes en nuestro ser y activas como hermanas, colaborando con vistas a un tercero.
Porque por supuesto, pareciera que Jesús le da la razón a María y dice: Marta, Marta, te preocupas mucho, debieras estar aquí conmigo. Sí, hay una enseñanza ahí, pero de fondo también, teológicamente, se los digo, también son reflexiones también teológicas y espirituales, en donde se entiende más profundamente que María está haciendo algo y Marta otra cosa. Y en realidad las dos tendrían, a lo mejor un rato con el maestro y de rodillas escuchándole y amándole, y María se levanta: oye, yo sigo con los trastes, vete un rato con el maestro. ¿No se imaginan esto también? Hay cosas así en evangelios comentados, como uno que mucho les recomiendo, que se llama, es de María Valtorta, una italiana, volúmenes enormes que escribió siendo una en general ignorante, y escriben con una belleza, con una profundidad espiritual, teológica, de geografía, como todo dictado, por así decirlo. Y es una maravilla espiritual, que prácticamente no hay recelos de ninguna espiritualidad, y menos de las cristianas o católicas, porque se atreve a poner muchos pasajes que no están en los evangelios, pero todo en coordinación con los evangelios. Hay muchos pasajes del niño Jesús, mucho, María, José y el niño. Entonces, se los digo por esta visión en donde María y Marta han de complementarse. Es la justa medida. Todo el tiempo con Jesús no vas a resultar la sanadora que crees. Hay también que ir a lavar platos, hay que ir a hacer la comida, hay que hacer cosas concretas y prácticas. Hay que estudiar también, hay que preguntar a otros, es decir, es en el orar y trabajar. Es como si dijéramos, ¿quiénes son los más espirituales en el enneagrama? Pues el 4, por ejemplo, puede llegar a ser muy espiritual, el 9, para no poner más que 2 ejemplos. ¿Y quiénes son los muy trabajadores? También hay varios ejemplos, pero el 6, por ejemplo, o díganme otro trabajador, pues el 8, el 3, el 1 mismo, muy trabajólicos. Entonces, ¿cuál está bien? Todos. Solo que tiene que hacer el que ora mucho, como el 9 y el 4, pues también trabajar mucho, es decir, completar, equilibrar. Es las dos vasijas, moviéndose y mezclándose. ¿Deja de ser el 1 un trabajador? No queremos que deje el tipo 9, la parte 9 que tiene, porque además están juntos, el 1 y el 9, por poner un ejemplo así, de correlación de alas. ¿Va a dejar de ser también espiritual? No, es en menor proporción que el 1, pero la tiene. Y a veces fuerte es necesario. Y si fuera un 9 base, pues tiene un 1. ¿No ven cómo hasta la homeopatía y los medicamentos explican eso? Y también el enneagrama y sus alas y sus direcciones en espiral. Esta mezcla que hace el ángel de la templanza, de integrar, de unificar. Ahora empezamos a llamar la dualidad integradora. Ahora eso que parecían con palabras raras y que a veces en el texto puede ser difícil, pues espero que la clase algo ayude, aunque de todos modos sea compleja. Y no todos tienen un sustrato de lenguaje o de intelectual. Trato de todos modos siempre de traducir palabras raras como la taumaturgia, pues si alguien no se la sabía, pero ya se aprende. Y sin embargo el lenguaje es importante de varias de estas cosas. Incluso los latinajos esos nos ayudan a recordar, porque la poesía ayuda. Y viene un sexto punto que al menos hoy terminemos en esto. Hay otra forma en que el ángel, la inspiración, la supraconciencia empieza a establecerse. Incluso en gente como fue mi caso, que yo decidí secar las lágrimas muy niño. Cuando murió papá, yo me di cuenta hasta los 40 que decidí dejar de llorar. Es decir, perdí lo mío, perdí el ser mío, porque fue un hecatombe la muerte de
Tal muerte que yo sequé el llanto y yo andaba pateando piedras y mi mamá me regañó porque que ni sientes a tu papá porque estás ahí pateando las piedras y las calaveras en lugar de estar acá. Y no, era tan doloroso lo que ocurría que yo quería perderme de esa experiencia. Hasta un retiro espiritual a los 40 años, yo lloré como nunca y desde entonces lloro muchísimo. Se me abrió otra vez la fuente, decidí abrir la fuente del interior que tiene que ver con el angélico y que es el primer fluido interior de los 5 que les quiero platicar hasta donde llegué. El contacto establecido entre la imagen y la semejanza, es decir, cuando empiezan a empatar entre el pecado original, digo, la gracia y el pecado original, cuando empiezan a empatar, cuando empiezan a mezclarse, cuando empieza la evolución realmente, se experimenta con y como llanto interior. Y dice interior, no necesariamente exterior, porque seguramente yo seguía llorando, pero por dentro y sin una lágrima afuera. Luego ese es más grave, más profundo y más, pudiera ser más sanador, excepto que se esté uno cerrando como pared a las emociones profundas. Pero no hay que descuidar, por eso es mejor hablar de llanto interior. Y aquí hay que recordar a Víctor, uno de los grandes pensadores. Los ojos no pueden ver bien a Dios, sino a través de las lágrimas. Cuando realmente conocí a Dios, a los 40, porque no lo conocí en mis estudios de teología, lo completitos, con honores me gradué de teólogo, pude ser sacerdote. Recuerden que yo no lloraba y por tanto no conocía a Dios. Fue hasta ese retiro donde realmente vi a Dios, experimenté a Dios. Está Dios conmigo y yo con Él. Somos uno. Y la vida cambia. Entenderán que hay muchos sacerdotes dando misa, celebrando una Semana Santa entera y no conocen a Dios. Tengo que decir así, aunque sea en grabación, porque más de uno se sentirá aludido como una tontería. A mí me hubieran dicho en aquel tiempo, terminando la teología, y me dicen, tú no conoces a Dios, y creo que en alguna ocasión se acercó a una persona de la renovación del espíritu y me quiso poner las manos, no me acuerdo si le rechacé o simplemente me reí un poco, cosas así, porque era la soberbia de la juventud, esa de los 11 a los 50. En mi caso, les puedo ahora contar que la gracia de Dios hizo que comenzara realmente mi viaje adulto, verdadero, consciente, a los 40. Pero los mayas dicen 52, así que fue un regalo para mi vida, aquella experiencia. Y por supuesto, veo a Dios, siento a Dios, experimento a Dios, lo constato con mis dedos y con lo que quieran, toco su costado, la analogía que se imagina, que no se puede explicar a nadie que no la ha vivido. Y por eso tiene que usar un montón de analogías, pero es la realidad. Y es la realidad prácticamente diaria ya. Es a través de las lágrimas. No importa si las lágrimas brotan por una película, es Dios haciéndome lágrimas y diciéndome algo importante. No es cursilería, es algo profundo. Recuerden que Pulsatila u otros que lloran por todos, no, tampoco se trata de eso, no estamos hablando de eso. Sí, no. ¿Quién tiene más poder para sentir a Dios verdadero? Pues también, una, dos. Pero no nada más porque tiene síntoma homeopático y enneagrámico de llorar mucho, por todo, por nada, por tonterías, son los síntomas del medicamento Pulsatila, o ya lo verán, si me adelanto no me preocupa, simplemente conocen algo de los medicamentos tan maravillosos. Entonces no, sí pero no, por eso es que no les acabo de enseñar, es cosa que ustedes lo olvidan. ¿Cuál llanto ha sido de Dios y cuál ha sido de simplemente queja, berrinche o cosas así? De todos modos tiene algo de Dios eso, porque Dios también se enoja, se emberrincha y amenaza con rayos y todo. En el Antiguo Testamento, cuando menos así aparece, también Jesús se enojaba y latigueaba, es decir, salían rayos también de su corazón en momentos y con ciertas circunstancias.
pero hay que medir esto de esta frase de Víctor, para no fácilmente decir, yo lloro mucho y entonces estoy más cerca de Dios. Pues puede ser también soberbio. Es juzgar muy profundamente este tema, igual que los otros fluidos que van a ir apareciendo. El llanto traduce la realidad, el hecho de que las dos hermanas, imagen y semejanza, se tocan. Fíjate la maravilla de las lágrimas. Cuando tú has comprendido las cosas A, o las has entendido B, es maravilloso que entiendas A, y es maravilloso que entiendas B, el árbol de acá y el árbol de acá. El día que realmente conoces a ti mismo, conoces a Dios, y se toca tu imagen, uno bueno, verdadero y bello, con la realidad, es cuando lograste el trabajo de unificar lo que te parecía a ti contrario. Te voy a poner el ejemplo más duro, más difícil, ojalá lo acometas en alguna de tus tareas. Todo el mundo dice el bien y el mal son irreconciliables. Yo soy de los del bien y los del mal, que se vayan a no sé dónde. Eso suena muy común, muy cultural. Te pongo la tarea para que entiendas esto del llano. El día que entiendas que el mal y el bien son hermanas, así de duro, con los ejemplos que quieras, sobre todo dentro de ti mismo. Imagínate ese día, vas a llorar por las lágrimas de Dios y por las lágrimas de la comprensión de quién eres y que has estado pisoteando partes de ti, porque son malas, porque son indebidas, porque estaría mal. Vamos a poner otro ejemplo duro, más si hubiera aquí hombres, y no les va a parecer a algunos. Un hombre que tiene un homosexual dentro de él y un médico no va a ser capaz de mirarlo siquiera parecido a como Dios le mira a ese homosexual, como su hijo predilecto y perfecto, uno bueno, verdadero y bello, único y especial, imagen y semejanza de él, cosa que rechazarían muchos persinados en cualquier espiritualidad. Y discúlpenme, pero esa es la conciencia que yo tengo y que les quiero compartir, porque lo va a necesitar el homosexual que les llegue a su consulta, y no le van a decir, no, Dios, pídele a Dios que te quite esa grave enfermedad. Qué bueno que se rían porque les capto consciente, pero si alguien aquí está diciendo, ay Dios, ¿qué está diciendo este doctor? Y dice que es diácono, el padrecito, y todos andan queriendo medio perdonar a los pobres enfermos homosexuales. Entonces les pongo un ejemplo muy duro por eso, pero cuando tú comprendas que a lo mejor tienes también, mujer, una lesbiana, o fueras hombre, tienes un varón dentro de ti también. Es decir, te digo incluso lo médico y lo científico. Todos los seres humanos somos una parte, aunque sea pequeñita, femenina y grande masculina. Todas ustedes tienen una parte más pequeña o más grande, masculina. No quiero hacer profecías de futuro porque eso me quita tiempo y me desvía, pero obviamente entienden que en la eternidad todos comprenderemos los errores que, así como antes decíamos de la esclavitud, que estaba muy bien en la mayoría de las culturas, incluidos los esclavizados, y hoy ya nadie acepta eso, pues estas cuestiones de tener sentimientos y intenciones y sexualidad diferente, pues ya no tendría que verse, sino como pues es parte de la evolución y que está causando mucho dolor y mucho bullying y muchas cosas. Así que pongo un ejemplo duro, pero imagínense cualquier cosa. Y estamos hablando de que cuando tú llores por comprender una verdad de estas que antes rechazaste hasta con saña y con una dureza enorme, corriste a uno de tus hijos porque era un homosexual y que ahí no cabía en su casa un homosexual, imagínatelo así, porque si no te lo imaginas así no entiendes el drama de un ser humano que es papá o es mamá de uno de estos niños considerados malos o enfermos o peores que discapacitados y que los corren de la casa o que jamás, mejor se van porque jamás quieren decirle a sus padres, ya los conocen, ya han oído cómo hablan de los homosexuales o de las lesbianas o de los que quieran. Es no entender y por lo tanto no llorar, no entender las
El ser actual percibe su ser esencial, lo eterno. Ves a lo eterno. Siempre les he dicho el ejemplo de que si miráramos como Dios mira al enfermo, ningún problema. Al familiar, al esposo, a la esposa, al hijo. Si lo miráramos como Dios lo mira, nada que juzgar, nada que condenar. Aún les doy la razón a cualquiera de ustedes que diga, pues irá a misa, pero el homosexual está mal. Ok, apelo a tu ser profundo que diga, pero lo miro como Dios mira, con absoluto amor. Voy a pedir por él, que es mi forma, decirle que Dios lo cambie, etc. Ok, pero si me entiendes que eso está dentro de tu evolución. No puedes juzgar la mía como mala tampoco, porque tal vez la que esté mal es la tuya. Y tendrás que caminar y sufrir y un día llorar diciendo, y muchas veces les pasa a los papás este llanto, y llanto maravilloso y transformador, cuando han hablado tan mal del homosexual, y luego su hijo les enfrenta y les dice, papá, soy homosexual. Y algunos de ellos, yo he sabido relatos directos en la consulta, de quien dice, doctor, mi hijo lo amo y me cambió la vida. Vi al homosexual como Dios lo ve, y yo lo veo así, y lo amo, y le apoyo totalmente. Una persona que pensaba distinto solo porque veía a otros y no creía, por así decir, que le podía ocurrir. Y así piénsenle de lo que quieran, de aquello que rechacen. Están rechazando algo de ustedes. Somos dos en ese sentido. Si me apuran mucho, somos, lo comprobará la evolución y el cerebro cuando esté entero trabajando, somos mitad mujer y mitad varón. Así, eso es de todos modos una profecía que digo porque la verdad se percibe y las lágrimas aparecen cuando está la verdad presente. Yo no soy eso en este momento, puedo decir. Yo me siento bastante más varón que mujer, y de hecho me duele. Siempre he dicho en muchos momentos que si algo le tengo que pedir a Dios para la próxima vida es que me haga mujer, porque yo las admiro profundamente. Es la imagen para mí más tangible del amor de Dios. Yo no está en mis genes esa capacidad. Y adoro y amo a María por eso, por el símbolo. Y me encantó la película de la cabaña por ver a esa mujer representando a Dios. Y es sí, negrita, festiva, con todos los adjetivos que quieras. Y qué maravilla, cómo lo planteé. Pues me extiendo y no vamos a acabar ni los otros fluidos. Así que si están de acuerdo Normita y Mari, yo me comprometo, porque llegué apenas a la mitad, que sí hacemos no sé cuándo una segunda parte, si les parece. Sí. Yo mismo quisiera que quede grabado todo. Pero bueno, quedan 5 minutos, hago ese compromiso, pero a ver si avanzamos otro poquito. Porque aquí al menos aparecen estos otros fluidos: lágrimas, sudor y sangre. Son las 3 sustancias del llanto interior y del triple misterio del ser, saber, hacer del hombre. Pues el ser humano es acuoso como el planeta. Y fíjense que son 3 las líneas que ahí aparecen, no es casualidad. Quien revisa el tarot y ve 3 tiene que encontrar las trinidades. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar? Y cuando uno profundiza y medita y aparecen las lágrimas, dice uno, aquí hay una verdad ha sido comunicada. Con sus pacientes, siempre, si lloran en una consulta, con algo que les dijo, o con algo que le dijeron, entonces crean que es voz de Dios. El llanto normalmente va a ser voz de Dios más que el grito, más que el regaño, más que el trabajo intelectual de querer convencer de algo a alguien.
es algo que ocurre desde tu corazón. Si tu corazón llora en la consulta, tú como médico, es porque algo se te está comunicando para bien de la. Y si tu paciente llora con tu trabajo, no porque sea una persona que llegó desde el principio llorando, sino alguien que incluso parecía dura la persona y no has logrado conectar con ella, cuando llora y te cuenta ciertas cosas, se abre a ti, entonces ha ocurrido ya la base principal, ha ocurrido la presencia del ángel de ella, de esa persona, de ti, y ha comenzado el trabajo mental. Y siempre hay que esperar eso, buscar eso, luchar más por eso en las siguientes consultas. Tampoco es busques tu magia personal, pídele a Dios si lo necesitas. A veces hay pacientes tan buenos, tan suaves, tan sanos, que uno llora porque están sanos, más sanos que tú, no porque te preocupen. Y lloras por eso, por saber que una persona piensa que tienes que ayudarle y estás más necesidad de su ayuda que tú. Es pues triple misterio, este llanto interior, pero vean cómo se expresa ya de dos formas. Sudor, ¿qué significa? Y vamos a aparecer después, pues el trabajo, el esfuerzo. No es nomás porque sí. Que te pases 1 hora con tu paciente o 2 horas es trabajo también. Algunos pacientes son muy agradables las 2 horas, pero otros te hacen sufrir las 2 horas. Sobre todo los que ves que no se abren, ves que no confían en ti, ves que vienen un poco a fuerzas o mucho. Ustedes tendrán que entrar a eso. Yo actualmente pongo como requisitos que si vienen invitados por otros y no por propia convicción, yo no los acepto. Ya son derechos que voy tomando con edad y todo. Y porque además sé, porque lo he intentado, que no funciona la mayor parte de las veces. Pero ustedes sí, inténtenlo todo. Que estén ahí 2 horas sufriendo con el paciente. Y a lo mejor ese sufrimiento es como una cruz que va a provocar una especie de muerte para ustedes, pero de resurrección para el paciente. Más adelante para ambos. Y la sangre. ¿Para qué les digo? Pues con eso termino con ese 2000. Pues es el fluido de los fluidos. Y ese aparece en muchos arcanos del tarot como sabiduría que guarda el misterio profundo de la sangre. Si me recuerdan a propósito de la sangre, yo les traigo la guitarra la próxima y les canto una canción sobre la sangre. A lo mejor algunos lo han visto por ahí, pero es cantarla porque la entiendo perfectamente respecto al tema del Sirio, que a fuerza lo cargaron a él, no quería, lo obligaron los romanos porque era una ley que si les pedían cargar las cosas de otro, lo tenían que hacer, y sin ganas y todo, pues empezó a cargar la cruz del otro. ¿Y qué pasaba? Se llenaba de sangre. Y eso tuvo un efecto que cuenta la historia, en parte está en la Biblia, pero también en la comprensión teológica y espiritual de lo que significaba ese baño de sangre para el sirio y para la transformación de toda su familia. Les adelanto pues para los que no lo conocen, pero expresa el misterio del poder de la sangre. Y les digo, solo termino para intentar que lo mediten, pues que cuando, por lo menos en la liturgia católica, no sé si de otras espirituales hay algo parecido, seguro habrá, cuando dice Jesús, tomen mi cuerpo, tomen mi sangre, es estar diciendo, tomen mis fluidos, todos, no nada más mi bendición, mi palabra, es hasta mi carne, cómete mi carne. Los católicos, cuando menos, tendríamos que entender la profundidad de eso. Porque primero vas a ir a comulgar cuanto más puedas. Y sin consideraciones que si tienes que confesarte, si no sé qué, eso tú sabes. Tu corazón sabe más allá de lo que te pueden decir ciertas reglas.
Y no estoy queriendo exagerar y que vayamos a comulgar todos los días. Yo lo hice muchos años. Ya no. Es decir, también son etapas. ¿Necesité eso todos los días, misa y con comprensiones de este tipo? Pues sí. Pero no estoy invitando a nada de eso, ninguna exageración. Solo una vez hazlo en la vida y comprende primero que si Él te dice, y es para ti un importante, y es Dios mismo, come mi cuerpo, bebe mi sangre, pues hazlo. Igual que te digo, si te dice pon las manos sobre su enfermo, pues hazlo. ¿Qué pasa contigo? Pues algo con el cirineo. Te carga de su sangre. Supuestamente la teoría es que haría vino nada más y con el acto mágico sagrado, no personal ni perverso, un acto mágico sagrado, se convierte en sangre. No me importa si hay ejemplitos de que de repente una hostia empezó a sangrar, será o no, ¿verdad? No importa, a mí no me preocupa para mi fe. Yo entiendo esa palabra del gran maestro médico que me enseñó que sus carnes y su sangre tienen sentido para mí, pues yo me la como, lo que quieras, quiero ser mejor persona. Y luego resulta que si tú comulgas y regresas diferente a la casa, y ya comiste y bebiste, comiste la carne de Él, a propósito de la sangre, bebiste la sangre de Él. Entonces cuando llegas a tu casa vas a llegar diferente. Llegas a fuerza diferente. Si realmente viviste la liturgia, la oración, y a tu hijo le vas a dar un abrazo comunicándole la sangre de Cristo, aunque no le expliques nada. Cuando realmente uno cree que el fluido del ángel de Dios, de estos que vamos a hablar, de estos 5, tienen poder. Y para terminar, porque ya me paso, es que tú como médico vayas a dar la sangre de Cristo, tu propia sangre. No importa si vas, si eres católico, si no eres católico, no lo hagas. Solo haz el gesto de Jesús, el médico maestro, el prototipo de médicos, y cómete su sangre y bébete su sangre invisiblemente, por así decirlo. Pero algo te vas a cargar, es la homeopatía, es la mejor medicina. Si tuviéramos que experimentar verdadera sangre de Cristo, todos haríamos las experimentaciones, y no sé si es exceso hacer medicamentos pues para que lo des también en sustancia, pero puedes hacerlo energéticamente a tus pacientes. Yo lo hago y no dudo que sea parte de los éxitos no míos, sino de la homeopatía y de la verdadera medicina y de mis maestros y de Dios, que canaliza las consultas para que normalmente los resultados sean los mejores posibles. Porque vean que estoy integrando un montón de cosas. Si ya de por sí han sentido que esto es integrando tantas cosas, estoy hablando apenas poquito de 3 de los líquidos y falta de nosotros. Que finalmente, explicándolos cada uno más, pues van a darnos un caudal de energías sutiles, pero también tangibles como estos. Cada vez que lloras por alguien, cada vez que sudas por alguien, y cada vez que sangras por alguien, estás curándolo, estás enseñándolo, y tú te estás a ti mismo también creciendo, evolucionando y creciendo en alta conciencia, en amor incondicional y en poder transformar. Que así sea, pues, por lo pronto en esta pausa. Y les agradezco su presencia, me despido de ustedes muy rápido, pero no, ojalá sin dejar de darles un abrazo a cada uno de ustedes, y nos vemos cuando Dios diga para la segunda parte de esta. Gracias.